La historia de hoy se llama Lo imposible sí es posible. Mi papá solía decir que la vida es un chorizo. Con mucha frecuencia decía él que la vida es un chorizo. Siempre me causó curiosidad el saber a qué se refería cuando decía que la vida es un chorizo. Así que una vez le pregunté, papá, le dije, ¿por qué decís siempre que la vida es un chorizo? Entonces él a su vez me contó, me confesó que era un dicho de mi abuelo, del papá de él. Y pues entonces me explica y me dice, no, lo que pasa es que has visto cómo es un chorizo. Todos los hemos visto colgados en la carnicería o en algún lado, o cuando los compramos en el súper. El chorizo es largo, pero aprieta y luego flojo, y luego aprieta y luego flojo, y luego aprieta y luego flojo. Pues así es la vida, decía él. La vida por ratos estamos disfrutando, estamos contentos, estamos en lo más alto, y de repente la vida nos aprieta y luego pues salimos de la situación como podamos y nos sentimos desahogados por un tiempo de nuevo y luego la vida vuelve y nos aprieta. La vida es un chorizo. Aquella había sido una tarde maravillosa. Después de haber predicado, Jesús había alimentado a más de 5,000 personas con la lonchera de un niño. Los ánimos estaban hasta arriba. Los discípulos estaban pensando, no solo los discípulos, la gente también. Todos estaban pensando, llegó la hora, Jesucristo es el Mesías, se va a hacer rey. Quisieron incluso obligarlo a ser rey en esa oportunidad, por lo asombroso que había sido el milagro que habían presenciado. Y con los ánimos hasta arriba, con las expectativas al máximo, los discípulos habían subido en la barca, por orden de Jesús, habían subido en la barca para ir al otro lado, mientras que Jesús había permanecido en esa montaña para orar. La noche llegó antes de que ellos pudieran cruzar ese lago. Y ahora la vida estaba a punto de apretarlos. Después de haber tenido esa tarde de victoria, después de haber tenido esa tarde prometedora, después de haber presenciado aquello tan grande, la vida estaba a punto de apretarlos. Los azotó una tormenta. Ahora bien, siempre que se cuenta esta historia se resalta por una razón importante, que algunos de estos discípulos eran pescadores y habían estado sobre el lago más de una vez y seguramente habían enfrentado ya tormentas. Seguramente ya habían enfrentado en otras ocasiones la furia del agua y habían podido de alguna manera salir adelante, pues que ahí estaban. Así que cuando la tormenta empezó, esto ya es lo que yo pienso, cuando la tormenta empezó, ellos empezaron a hacer lo que sabían hacer como marineros, lo que sabían hacer como pescadores. Pues yo no soy pescador y no soy marinero, así que no sé qué se hace, pero pues ellos empezaron a remar más fuerte o a sacar más agua o a sacar lo que pesaba, yo no sé. Empezaron a hacer lo que estaba a su alcance poder hacer para remediar la situación. Pero la tormenta no cesaba, ellos no avanzaban y parecía que cada vez la situación empeoraba. Ahora se encontraban en lo más duro, en lo más complicado para ese momento de su vida. Y esta es una verdad muy importante. Es una verdad muy importante porque cuando tú y yo nos encontramos en situaciones difíciles, cuando tú y yo nos encontramos en situaciones tormentosas, cuando tú y yo nos encontramos en situaciones de riesgo, cuando nos encontramos, y no estoy hablando nada más de peligro para la vida, podría ser sí de peligro para la vida, sino que estoy hablando de todas esas situaciones que hemos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Cuando nos encontramos en medio de la situación, parece ser lo único que importa. De hecho, se convierte en lo único que importa en ese preciso momento.
que si estás en este momento teniendo algún problema, es posible que sea lo único en lo que puedes pensar, al punto que muchas veces ni siquiera puedes dormir por estar pensando en cómo resolver ese problema. Algún problema financiero quizá, algún problema con la familia, algún problema de estudio, yo no sé, quizás estás teniendo problemas con algún hijo que te está dando mucho que hacer, que está yendo por donde no debería de ir y no hay cómo hacerlo entrar en razón, que posiblemente estás teniendo problemas con tu pareja, quizás están sintiendo distanciados, probablemente ya no hay comunicación o incluso se siente como que si se estuvieran alejando el uno del otro, o estás teniendo problemas con tu jefe en el trabajo, o hay una deuda que no sabes qué vas a hacer con ella, no sé. Pero se convierte en lo único en que se puede pensar. Y esto muchas veces se vuelve en algo desgastante. Los discípulos habían remado, sacado, tirado, esforzado, y parecía que las fuerzas ya no alcanzarían. Parecía que hoy sí, parecía que esta vez esto es lo último, parecía que ahora sí que vamos a hacer. Y así se encontraban. ¿Estás experimentando algo semejante? Pensando que hoy sí, esto es lo último, ya no sé qué voy a hacer, aquí se acaba todo, voy a tirar mi relación, voy a abandonar este trabajo, voy a olvidarme de este hijo, ya se acabó, esto es lo último. Si estás así, si te encuentras en esa situación, es importante escuchar el resto de la historia. El relato nos dice que Jesús se había quedado en la montaña solo para orar. Y maravillosamente, la Biblia nos cuenta que allí donde estaba Jesús, en el monte, orando solo, él vio a los discípulos remando con mucha fatiga y con mucho esfuerzo a medio lago. Jesucristo los vio. Mientras que ellos estaban en el momento más difícil, en el momento más oscuro, cuando las fuerzas ya se habían terminado, mientras que ellos estaban en ese momento de suma necesidad, Jesús los vio remando con gran esfuerzo. Jesús te ve esforzándote, Jesús te ve que estás a punto de tirar la toalla, Jesús te ve haciendo tu máximo y tu mayor esfuerzo para resolver aquello que estás enfrentando. Y entonces hizo algo maravilloso. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo voy a repetir. Jesús vino a ellos caminando, andando sobre el mar. Jesús vio la trayectoria en la que iban. Hay necesidad de apoyarnos de todos los evangelios que relatan lo mismo para hacernos una escena completa. Jesús vio el trayectorio, Jesús los vio donde estaba, vio la trayectoria que llevaban. Y entonces él empezó a caminar en cierto ángulo. La Biblia dice porque pensaba adelantárseles, él iba a salirles enfrente. Y vino andando sobre el mar, como que si fuera tierra sólida. Jesús camina sobre el agua como que si el agua es un camino, como que si el agua es tierra firme. No hay nada que pueda impedir que Jesús llegue a ti. No hay ninguna barrera entre ti y Jesucristo, nunca. No existe ninguna cosa que pueda ser un impedimento para que Cristo venga a ti en tu momento de necesidad, en tu momento de oscuridad, en tu momento de esfuerzo, en tu momento de desánimo, en tu momento de terror. Jesús puede venir a ti y no hay ninguna cosa que lo pueda impedir. A mí me encanta decir lo siguiente: Jesús viene andando sobre el mar. Él pudo venir volando, al estilo Superman, al estilo Neo. Él pudo haberse
teletransportado al estilo de Star Trek, ¿verdad? Desaparecer de allá, aparecer en el barco. Pero viene caminando como un ser humano. Viene caminando. Esa es la única forma que nosotros tenemos de llegar de un lugar a otro, caminando. Trasladándonos físicamente de un lugar a otro. Esa es la forma en que lo hacen los seres humanos. Pero nos damos cuenta que este no es cualquier ser humano y se deja ver su divinidad porque viene caminando sobre el mar. Viene andando sobre el mar. Así que viene de la forma en que vendría cualquiera de nosotros, pero sobre un medio en que no cualquiera de nosotros puede. La historia de esta mañana se llama Lo imposible si es posible. Así que Jesús viene andando sobre el mar. Recuérdense, la Biblia explica y dice que era la cuarta vigilia, es que cualquier hora entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana estaba aún oscuro. Y Jesús viene caminando sobre el mar. Ellos tienen toda la noche de estar batallando, están ya sumamente cansados, está oscuro y de repente un relámpago hace que una sombra se mire sobre el mar y los discípulos se espantan y dicen: un fantasma, ahí viene un fantasma. ¿Cuántas veces en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras necesidades, cuando más necesitamos de Cristo y Cristo se presenta, venimos nosotros y lo que nos da es miedo? Muchas personas le cierran el corazón a Cristo, no porque son incrédulos o que sean malvados o porque sean malignos. Muchas personas le cierran el corazón a Cristo porque les da miedo. Porque Jesucristo muchas veces se presenta de formas no esperadas. ¿Quién iba a esperar que Él viniera caminando sobre el mar? Y lo único lógico que se puede pensar es que es un espíritu. Y así que ellos se asustan. Así que ellos se espantan y piensan que es un fantasma. Lo cierto es que ellos se asustan. Era lo único lógico. ¿Quién puede venir caminando sobre el mar? Y empezaron a gritar, qué sé yo: ¡ah, la muerte viene! Hoy sí, aquí morimos, ahí viene un espíritu, esa es la muerte que nos viene a traer. Bueno, yo soy dramático, no sé. Pero de repente escuchan una voz que reconocen y es la voz de Jesús. Y precisamente Él les dice: soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, gracias a Dios por Pedro. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también ande sobre el mar. Jesús le dice: está bien, ven. Pedro se baja del barco y empieza a caminar sobre el agua. Mara, si nosotros invitamos a Jesús a nuestras vidas, no hay nada que no se pueda hacer. No hay nada imposible. Cuando Cristo está con nosotros, cuando nosotros lo dejamos actuar, lo imposible es posible. Pedro caminó sobre el mar. Ya sé que me van a decir: no, pero se hundió y que no sé cuánto y que... A mí no me importa si fueron 2 pasos. A mí no me importa si fue un paso. A mí no me importa si nada más se paró en el agua un rato. Él anduvo sobre el agua. Ciertamente, sabemos el relato. Es parte de la belleza del relato, de hecho. Pedro dudó, apartó su mirada de Cristo, se sintió especial, como decimos en buen chapín, se las quiso llevar de muy salsa. Y sea lo que sea, él se hunde. Y entonces dice: Señor, ayúdame. Y la Biblia dice que de inmediato Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Ahora, esta es la parte que me fascina a mí decirle a todo el mundo. ¿Cómo regresaron al barco?
¿Cómo fue que regresaron al barco Jesús y Pedro? Yo les propongo que regresaron caminando, tomados de la mano. Tomado de la mano de Jesucristo, Pedro volvió al barco caminando y ya no se hundió, porque iba de la mano de Cristo. Creo que la lección es obvia. No importa qué estés atravesando, no importa las dificultades que estés viviendo, si tú tan solo te tomas de la mano de Cristo, tú puedes salir adelante. Tú puedes seguir caminando. Tú puedes avanzar. Tú puedes conquistar esa situación. Y puedes salir al otro lado completamente victorioso. Victorioso porque estás de la mano de Cristo.